Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Qué bueno que están con nosotros para estudiar la Biblia. Y quiero insistir otra vez, y aunque parezca casi que no me puedo aburrir y que a lo mejor ustedes ya se aburrieron, es para vuestro crecimiento espiritual. No vengan a este tiempo sin antes haber leído la Biblia o incluso sin antes haber respondido las preguntas de la guía. Es que va a ser de doble edificación si ustedes traen las preguntas ya respondidas, pero escuchen esto, van a crecer espiritualmente aún más si pasan un buen tiempo de estudio bíblico entre ustedes y Dios. Eso es comunión. No creo que necesite presentarle a nuestra pareja de hoy y antes de que nos digan por qué ellos no se están distanciando. Bueno, ellos dos son esposos. Ya han estado conmigo varias veces. Es Lili y el escalero. Y hoy no está aquí la estrella estelar que lo suele acompañar, que es Emma. Está siendo cuidada por alguien más. Y ellos nos van a estar acompañando a resolver la guía de hoy. Es que este tiempo debe sentirse como amigos conversando sobre la Biblia. Y hay una de las cosas que más extraño de las reuniones de Icon es que cuando solíamos reunirnos entre jóvenes, agarrábamos un capítulo de la Biblia y literalmente lo discutíamos. Resolvíamos preguntas y cosas así. Entonces quiero animarles a ustedes a que puedan participar y decir, mira, yo no entendí esto, mira, yo pienso esto, lo otro. Claro, con respeto, ¿verdad? Somos un cuerpo de Cristo. Y especialmente que hoy vamos a hablar de los legalistas, vamos a hablar de la Biblia, no de que si la camisa de Calero es azul y la de Lili negra, o de que si comió camarones o pan con pollo. Vamos a hablar de la Biblia. Entonces, para que sea de edificación. Algo que no sea de la Biblia acá no va a ser de edificación. Entonces, por favor, concentrémonos en edificar. Así que, oremos para empezar. ¿Quieres orar, Cale? Ok, muy buenas noches. Inclinen su rostro. Buen Dios y Padre, gracias por este tiempo que nos permites aprender de tu palabra, Señor, y gracias por el inmenso privilegio de compartirle el día de hoy. Que seas tú guiándonos y que pongas tú las palabras en nuestra boca para transmitirlo a todas las personas al otro lado de internet, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Otra vez, a quemarropa. Entonces, lo primero que se les venga a la mente, no pueden pensarlo más de 3 segundos. Tienen que decir lo primero que se les venga a la mente. ¿Cómo definirían ustedes a una persona espiritual? Lili. Alguien que lee la Biblia, que va a la iglesia y... Está bien. Okay. Calero. Alguien que pasa tiempo de adoración, lee la Biblia y ora, perdón. Perfecto. Y yo creo que la mayor parte de nosotros estaríamos de acuerdo. Una persona espiritual es alguien que pasa mucho tiempo en la Biblia. ¿Saben quiénes otros pasan mucho tiempo en la Biblia? Los ateos. Y los teólogos. O sea, que son espirituales. No, muchas veces no. Bueno, miren. Más espirituales. Miren, el capítulo de hoy de Gálatas, el capítulo 6, inicia con un tema que inició en el capítulo 5. El tema es las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y desde el verso 16 del capítulo 5 hasta el verso 10 del capítulo 6 desarrolla algunas cosas que son frutos de una persona espiritual. Incluso nos ayudan a saber si nosotros estamos siendo espirituales. Por eso es que aquí encontramos en el 5:22 los frutos del Espíritu. Pero también encontramos las obras del Espíritu, lo que hace una persona espiritual. Y esta es una que nosotros no solemos hablar y de la cual no hablamos mucho. Pero para entender de qué vamos a hablar, vamos a responder la pregunta 1. ¿Qué hay que hacer con la persona que es sorprendida en alguna falta y de qué manera hay que hacerlo? Primero, restaurarle, pero con mansedumbre, considerando que puede ser que nosotros alguna vez caigamos en eso. Ahora, iglesia, por favor, escúchenme. Tomémoslo en nuestro corazón.
si nosotros no estamos ayudando a restaurar personas, nosotros no somos espirituales. Pablo lo dijo la Biblia lo dice. Jesús y el Espíritu Santo inspiró a Pablo para poner esto en nuestros corazones. Dice el verso: vosotros que sois espirituales, o sea, ¿qué hacen las personas espirituales? Restauran gente. ¿Cómo yo sé si estoy siendo espiritual? ¿A quién estoy ayudando a ser restaurado? ¿Acaso yo ayudo a restaurar a otros? Y si me dicen, no, yo paso mucho tiempo en la Biblia, yo voy a todos los cultos de la iglesia, yo estoy en todas las transmisiones, pero no restaura a nadie. Es que, mira, eso de hablar con gente no es lo mío. Entonces lo más probable es que sea un teólogo, que sea un aficionado de la organización religiosa a la que es parte, pero espiritual según la Biblia, quizás no es. Porque, ¿qué significa eso de los que eran sorprendidos? Es que quiero darles un poco de contexto y recordarles lo importante que era esto. ¿Cuál era una de las faltas más comunes que Pablo recalcó en el libro de los Gálatas? ¿Algunos de ustedes se recuerdan? ¿O ustedes se recuerdan? Legalismo. El legalismo, sí, pero ¿a qué les llevó al legalismo? ¿Qué hicieron? Poder absorber las costumbres judías. Exacto, que absorbieron las costumbres judías. ¿Y cuál era la más famosa? La circuncisión. Entonces, Pablo les está diciendo, yo sé que ustedes van a ver a los hermanos que se circuncidaron. Porque los hermanos que se circuncidaron van a anduvieron diciendo, yo me circuncidé porque ahora yo quiero ser salvo. Entonces Pablo le está diciendo, hey, no le juzguen. Restáurenle. Recuerden el contexto. Ahora, por favor, recordemos esto. Antes de juzgar a una persona, todos merecen la oportunidad de redención. No puede haber un juicio sin oportunidad de redención. Jesús nos lo enseña en su palabra una y otra vez. La oportunidad de redención es lo primero que Cristo nos dio al morir en esa cruz, y después viene el juicio. Nosotros no somos quienes para emitir un juicio a alguien que no le hemos dado la oportunidad de ser redimido. Y lo último que quiero hablar antes de que apliquemos esto a nuestra vida sobre la importancia de restaurar a personas es que es una frase en realidad que la dice un predicador que sigo mucho. Y escuchen, cuando una iglesia se compromete a restaurar a sus miembros caídos, sigue el camino de la pureza y se hace útil para Dios. Cuando una iglesia tiene el ministerio de restaurar a otros, es útil para Cristo. Y ya vimos, el camino de la restauración es por medio de la mansedumbre. Si nosotros no usamos la mansedumbre para restaurar a las personas a nuestro alrededor, no les estamos restaurando. Simplemente les estamos haciendo saber lo enojados que estamos con el error de ellos. Entonces, ya que hemos desarrollado y hemos respondido la pregunta y hemos visto el contexto sobre lo que está sucediendo acá, Calero, vos fuiste restaurado en tu vida. Contanos la importancia de que la iglesia sea activa en restaurar a otros. La verdad que es un momento difícil y en el cual uno se siente condenado y siente que no tiene sentido tu vida y para qué seguir viviendo. Entonces, en ese momento cuando llega alguien y no te dice, te lo dije, sino que te dice, ¿y cómo estás? ¿Cómo está saliendo todo? En vez de enfocarse en el error que cometiste, de dónde fallaste, él mejor se acerca a vos y te pregunta, ¿cómo estás? Oro por vos. En lo personal, eso me pasó. Fue un momento difícil. Creo que para mí fue algo vergonzoso y bochornoso esa situación, pero al final llegó esa persona hasta... ¿Sufriste un accidente? Sufrió un accidente. ¿Sería indiscreto que digas por qué? No creo que sea muy discreto. Pues era un momento cuando era joven que me excedí con el alcohol y me quise salir de mi hogar, entonces
bordé por la segunda planta de mi casa y me corté. Entonces para mí fue bien vergonzoso eso porque todo el mundo sabía. Entonces yo lo último que quería era salir de mi casa. Pero Espérame, entonces, por estar ebrio, te caíste de la segunda planta. no me caí, me quise salir. Te quisiste ir. Ajá. Entonces, Se tiró. te tiraste en tu ebriedad. Entonces me corté el tendón de Aquiles y en fin, estuve en mi casa mucho tiempo, pero llegó alguien de la iglesia y se acercó, me habló. La verdad que lo que esperaba era, ya viste, por andar haciendo lo que ya sabes que no tienes que hacer, sino que él llegó con ánimo. Oró por mí, me dijo cómo estaba la situación en mi vida y la verdad que yo estaba muy quebrado todo ese tiempo y con eso fue como sentí un alivio, ya no me sentí avergonzado, me sentí abochornado, sentía que el Señor, sentía que Dios ya estaba comenzando a tocar mi corazón, porque yo pensé que lo que iba a suceder era, ya viste, para eso hacer las cosas. No me condenó, sino que me animó. Entonces, fue un proceso, la verdad, todo eso, pero ese fue el paso. ¿Qué significó la visita de esa persona en la iglesia, en el hospital, buscando tu restauración en tu vida? Creo que fue algo que impactó porque jamás me esperé que alguien fuera a verme. Y después de que con las personas no teníamos una gran, o sea, tenemos una gran relación, pero no era continua por la separación que teníamos, ¿verdad? Porque yo en mi trabajo, en mis cosas que hacer, él en su trabajo, cosas que hacer y cosas de la iglesia, no había tanta comunicación, pero media vez él se enteró y llegó. Entonces, y me animó. Y entonces esa persona fue ahí para mí, fue como un alivio a mi corazón y fue como, puedo seguir. Entonces, el hecho de que hoy estés acá es por esa visita. Sí. Bueno, me pregunto a quién nos está llamando Dios que visitemos y que busquemos restaurarle y hacer lo que dice la palabra que hacen las personas espirituales. Vayamos a la pregunta 2. La pregunta 2 dice, ¿por qué debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros? Hay una aparente discrepancia con esta pregunta y un verso que sale después, porque en este verso dice sobrelleven la carga los unos con los otros, pero después dice, más adelante dice, pero cada uno lleve su propia carga. Bueno, y entonces Pablo, nos compartimos las cargas, ¿qué pasó? En griego no decía así. Pablo no escribió inicialmente la misma palabra. Pablo primero escribió en este verso, sobrelleven las faltas los unos con los otros. Entonces, sus equivocaciones, compártanlas. Ayúdense a mejorar. Y después habla sobre llamado o cosas de la vida en general, con su vida en general. Entonces, después Pablo le dice, pero miren, su llamado es de ustedes. Ejérzanlo ustedes. Preocúpense ustedes por ser obedientes a lo que el Señor les ha llamado a hacer, que en ese caso era ser espirituales. Entonces, pero contestando la pregunta, ¿por qué debemos de hacerlo? Pablo está aquí poniendo casi un orden de restauración. Entonces, lo primero que va en la restauración es eso, la búsqueda de alguien para que pueda salir de ahí. Pero, ¿qué va después? Ustedes, porque ustedes ya lo platicamos. Ustedes, ¿qué va después de que alguien ha salido de un hoyo? Ya, eso es restaurarlo. Después de la restauración, ¿qué va? ¿El qué? Seguir en la palabra, o sea, seguir creciendo. ¿Y a cómo se le dice seguir en la palabra? Sí, es crecer espiritualmente. Ser discipulado o discipular. Fuiste restaurado y alguien te discipuló. Entonces Pablo está diciendo que al sobrellevar las cargas los unos de los otros, en realidad estamos discipulando. Hay un pastor que dice esto, es justo después de una gran victoria espiritual que Satanás lanza sus ataques más severos contra los hijos de Dios. Entonces, justo después de que alguien está siendo restaurado, Satanás va a atacar con todas sus fuerzas para que vuelva a caer, a menos de que sobrellevemos las cargas los unos con los otros. Y esto es triste porque también existen
las personas que no quieren ser discipulados una vez han sido restaurados. O incluso, sin ser restaurados, no quieren recibir discipulado. Entonces, el Pablo está diciendo, hey, sobrelleven la carga los unos con los otros. Pero también está haciendo un gran llamado de atención para todos los engreídos que creen que no necesitan escuchar a nadie o no necesitan la ayuda de nadie, que siempre tienen la razón ellos. Entonces Pablo les dice, no es cierto, las cargas se sobrellevan los unos con los otros. Vos solo no vas a hacer nada en tu vida. Vas a seguir creyendo que lo estás haciendo bien todo. Y este escritor vuelve a decir, el engreimiento puede existir con la moralidad externa, pero no puede existir con la espiritualidad. ¿Qué quiere decir esto? Sí, ustedes pueden dar una buena imagen exterior siendo engreídos. Se puede. Eso es lo que hacen los engreídos, decir que está bien. Pero un engreído jamás va a ser espiritual. Una persona espiritual siempre está dispuesto a ser ayudado en cualquier ámbito de su vida. Un engreído, o sea, alguien carnal, jamás escucha a nadie. Jamás se siente amado por las personas. Jamás va a ser capaz de escuchar un consejo de su padre o de su madre. Porque ellos no tienen el puesto o no se han ganado la confianza. Entonces, Lili, curiosamente también tiene un testimonio al respecto. No lo planeamos así, en realidad mientras lo estábamos discutiendo terminaron hablando sus testimonios. Entonces, dale, contame. Es igualito todo lo que Talo está diciendo, que pasé toda mi vida en la iglesia leyendo la Biblia, yendo a los campamentos, todas las cosas que yo pensé que me hacía espiritual. Entonces tenía como 20 años y siempre estaban poniéndome en posiciones de liderazgo. Si estaba en un estudio bíblico de mujeres o qué sea. Entonces yo pensé que no necesitaba el discipulado porque ya estoy bien. Entonces estaba tan equivocada. Y me recuerdo escuchando de Patmos y pensando, no, esos son para las personas que están enfermos espiritualmente. Eso no es para mí, ya para estoy Caleb. bien. Es para personas como Caleb, no para personas como yo. Entonces, Dios me golpeó duro y me reveló que no, vos no sabes nada. Entonces, es aquí que estabas hablando acerca del amor, que no tenía ese amor para la gente. Solo estaba, como las Gálatas, haciendo las cosas sin pensarlo. Es como, oh, voy a hacer las cosas espirituales como un chequeo en mi lista de cosas de cristianos. Es como, ok, fui a la iglesia 3 veces en la semana, check. Ok, leí mi Biblia 2 veces al día, check. Y estudié o escuché 2 sermones hoy, check. Pero jamás hablé con la gente, como estás diciendo, jamás estaba llegando al punto de restauración. ¿Y qué hubiera pasado si yo en ese tiempo hubiera llegado y te hubiera dicho, Lili, estás mal? No iba a recibirlo, ¿Por qué? porque mi corazón estaba cerrado. Y antes de pensar que vos estabas mal, ibas a ver 45 o 46 defectos en mí. Exacto. O 442 en mí. Y si vamos a ser genuino, iba a decir como, ¿y quién es este para decirme eso? Pablo dice, es imposible hacer eso como cristianos. Necesitamos, bueno, la Biblia lo dice en este caso. La Biblia nos dice, necesitamos los cristianos que nos ayuden. No vamos a sobrevivir solos en esta selva. Vayamos a la pregunta número 5. Pero antes, Dani, ¿tenés listo el video? Va. Yo les comenté y les dije el martes que sería bueno que ustedes participaran y de aquellos de ustedes que quisieran responder una de las preguntas y enviar un video respondiendo la pregunta, lo hiciera. Entonces alguien lo hizo,
Entonces vamos a darle la oportunidad que participe hoy con nosotros. Es como que si estuviera aquí sentado. Entonces Dani va a poner el video ahí, porque obviamente no está aquí, pero va a ser como que si estuviera ahí. Entonces, dale, ponelo ahí y él solo creo que se va a presentar. Muy buenas tardes, les saluda Yuri Castillo desde la ciudad de Silmar, California. En esta oportunidad quiero enviarles un saludo caluroso a cada uno de ustedes que son miembros de la Iglesia del Dios de Israel, la gran familia del Dios de Israel, la capilla, en especial a nuestro pastor Carlos Bautista. Y en esta oportunidad pues quisiera hacer mención de la pregunta que en la guía esta mañana nos fue enviada. Y la pregunta dice: ¿cómo podemos poner un ejemplo de lo que nos enseña Gálatas 6:7? Voy a tomar la libertad de leer la traducción de lengua actual. Me fascina porque es puesta la palabra de Dios en un lenguaje que es bien comprensible para todos y cada uno de nosotros. No crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Y en ocasiones pretendemos que algo que hacemos que no es del agrado de Dios, Dios no se va a dar cuenta. Y Dios está en todo lugar, incluso dentro de nuestros corazones. Y queremos engañar a Dios, podemos engañar al mundo, pero nunca vamos a engañar a Dios. Dios se da cuenta hasta el último detalle, hasta el último pensamiento que nace en cada uno de nosotros. Feliz tarde, que Dios les bendiga. Bueno, muchas gracias Yuri por compartir eso con nosotros, casi como que si estuviera acá. Y espero que los demás se animen y de repente tengamos unos 3 videos aquí compartiendo los unos con los otros. Nos quedamos en la pregunta 5 y yo pienso que quizás por el tiempo, hasta que vamos a llegar hasta aquí, pero es una pregunta con la cual sería bueno que terminemos y en caso no alcanza el tiempo. Dice: escriba la ley de la siembra y explique qué es segar. Bueno, la ley de la siembra es que lo que nosotros ponemos en la tierra como semilla, eso es lo que vamos a recibir. Si sembramos cosas malas, vamos a recibir cosas malas. Si sembramos cosas espirituales, vamos a cosechar cosas espirituales. Y segar es eso, es recoger lo que hemos sembrado. Ahora, decía que era bueno cerrar con esto porque uno de los predicadores que yo leo me confrontó a mí como cristiano, porque me hizo ver todas las cosas que los espirituales hacen y me di cuenta que solo muy pocas de esas hago. Y me dio miedo. Y dije: creo que mañana voy a cosechar un montón de cosas carnales. Entonces, al ver todo el listado de las cosas que yo debería hacer para cosechar cosas espirituales, me dio miedo saber de que no lo voy a lograr. Pero hay una luz de esperanza, y esto es sobre lo que trata todo el Evangelio. En el momento que nosotros sembremos arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, vamos a sembrar, vamos a cosechar perdón de todas las cosas que hemos sembrado antes. Yo pienso en mi vida y en las cosas que yo he hecho y creo que ya no voy a poder recibir cosas buenas, pero tengo esperanza. Decir hoy: quiero arrepentirme de lo orgulloso que he sido, quiero arrepentirme de los pecados que he cometido y quiero sembrar arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. En ese momento que yo haga eso, voy a empezar a cosechar perdón de todo lo malo que antes sembré. Calero, hoy tenés una familia bonita porque tenés una hija bebé que disfrutás, tenés una esposa que te acompaña de la mano en tu ministerio todos los días, que te cuida. Sí. 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 Y antes, bueno, a tus 20 años habías probado, no querés que diga todas las cosas que habías probado,
y en los lugares que habías estado. Entonces, con Calero, con Calero fuimos a bachillerato, no juntos, pero estuvimos en secciones similares y nos conocimos, entonces éramos medio amigos. Bueno, éramos amigos, la verdad. Entonces, ¿qué pasa, Calero, si yo te hubiera dicho en aquel tiempo, mira, así con lo bolito y todo que sos, fíjate que vas a servir al Señor 24/7. Tu esposa va a ser una misionera gringa y vas a tener una hija que va a ser la gracia del Señor palpable sobre tu vida. No te creo. Te hubiera dicho. ¿Por qué no? No, mi vida estaba llena de desórdenes y creo que a esa edad lo menos que pensaba era en casarme. Es más, en mis planes nunca estuvo casarme. Cuando conocí al Señor y comencé a aprender de Él, vi que era necesario y quería honrarle. Y se presentó esta bella mujer en mi vida. Entonces, el Señor fue bueno y Él sembré la esperanza, sembré fe, que yo sé que no merecía eso, pero en su inmensa misericordia Él me dio algo que no esperaba. Y ahora disfruto con mi niña, disfruto con mi esposa y son tiempos divertidos. Sí hay problemas, sí hay muchas cosas más, pero recuerdo más esos bellos momentos cuando llega mi hija y le digo, dame un besito y me hace, ¡mamá! Y no lo merecía, pero sembré un poquito de fe y esperanza. En realidad yo esperaba que conocer al Señor y que se me iba a venir un montón de problemas. Sí se me vinieron, pero junto con eso Dios me dio esperanza y me dio una esposa con la que sobrellevo todo eso. Sin miedo a ser sincero, ¿estás cosechando algo de las cosas terribles y malas que hiciste en tu pasado? Ninguna. Quizás en mis problemas de salud, algunos. Quizás. Pero a comparación con lo que realmente deberías de estar recibiendo. No estoy recibiendo nada. ¿Y cómo sucede eso? Creo que la esperanza y la fe en quien me dio la vida, en quien me salvó de ahí. Si ustedes se encuentran esta noche como yo, asustados por lo que podemos llegar a cosechar, todavía hay una oportunidad esta noche para que sembremos lo más importante para cambiar nuestro futuro. Arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Fue muy buen tiempo pasar con ustedes. Lástima que no pudimos llegar a la última pregunta con Lili. Se nos fue el tiempo. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros y espero que puedan participar la próxima vez que estemos juntos. Nos vemos mañana a las 8. Traigan sus preguntas, porfa, respondidas.